Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada. Vale. Quería comentaros que, bueno, pues lógicamente que hoy vamos a afrontar a lo largo de la tarde varias mesas y varias acciones. ¿De acuerdo? Esta es la primera de ellas. Esta se enfoca a la psicología del deporte. Esto es un campo muy nombrado esta mañana en el foro, lo han nombrado bastante y demás. Quiero resaltar que bueno, pues las sesiones están siendo grabadas porque pues bueno, mucha gente nos ha comunicado que por diversas cuestiones, algunas debidas a la coyuntura actual y demás, pues no podía asistir a las jornadas y demás, y entre la imposibilidad de emitir por streaming, ¿de acuerdo? Pues hemos querido al menos dejarlas grabadas, o sea que se emitirán y se depositarán posteriormente. Yo, esta mesa, ¿de acuerdo? Bueno, no está bien dicho esta mesa, este panel, ¿de acuerdo? Que es como me gusta, como lo ha llamado Fernando, ¿de acuerdo? Pues está bastante enfocado a lo que os estoy diciendo que es la presencia de la psicología deportiva, ¿no? La motivación hacia la actividad física y el deporte que actualmente pues, estamos viendo que tiene tanta transferencia y más en época, digamos, de pospandemia, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que cuando me lo dijo Fernando, el desarrollo de esta mesa, pues la verdad es que me gustó bastante porque creo que se ha hecho se ha ideado de una manera muy interesante con personas que están muy puestas al día, que están en distintos ámbitos y que nos van a dar diferentes visiones. Me acompañan a este panel Belén López, ¿vale? Que es psicóloga de la salud y del deporte. Y ella, aparte de ser psicóloga de la salud y del deporte, también es psicóloga de otras especialidades. Ahora, si hace falta, nos hablará. De hecho, ella ha asesorado a varios deportistas también, lo lleva, lo pone también, y por lo que me ha dicho Fernando, ese desarrollo profesional también lo ha hecho con deportistas. Y también tiene una especialidad en la neuropsicología clínica. ¿Vale? Entonces, pues una persona que, digamos que está ahora mismo en activo al 100%. ¿Vale? También tengo el gusto de que me acompaña José Ramón López, que es doctor en psicología, y él es coordinador de adicciones y programas a desarrollar dentro de instituciones penitenciarias, ¿no? Que ha estado relacionado con la Fundación Diagrama, en este caso, pero también es terapeuta, especialista en varias funciones y en este caso pues nos va a ilustrar un poquito sobre el carácter motivacional de las acciones deportivas. Y bueno, pues también tengo aquí un auténtico especialista, Juan González Hernández, que es psicólogo del deporte. Él viene representando a la Universidad de Granada, aunque tiene un background también ahí detrás de mucho psicología deportiva, ¿de acuerdo? Relacionado, por ejemplo, con el centro de alto, bueno, ahora se llama de tecnificación deportiva, ¿verdad? De Santa Cristina, ¿de acuerdo? Y equipos tanto de fútbol como deportistas individuales. Bueno, pues una visión auténtica y demás de toda una experiencia y demás. Y de hecho, él ha sido también profesor en ciencias del deporte, ¿verdad? Y demás, o sea que algunos de los alumnos que estéis aquí de ciencias del deporte, cuando se habla de psicología del deporte, pues tenéis una persona que creo que va a saber traducir muchas cosas en vuestro idioma, seguro que sí. Vale. Yo simplemente nos falta una invitada que es Pruden Guerrero, que estaba a punto de llegar y demás, por eso también nos hemos dilatado un poco, y que es la presidenta de la Federación de Atletismo de la región de Murcia, es egresada en Ciencias del Deporte y ha sido atleta de alto rendimiento, es entrenadora también, por ahí nos está llegando, y ha sido una de vosotros. Es decir, ha sido alumna del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de este caso de la tercera o la cuarta promoción de la UCAN, ¿vale? Aquí entra Pruden.
Para lo, para lo velocista que eras, eso de llegar tarde no lo entiendo, pero bueno, adelante, adelante. Gracias. Y bueno, pues Pruden, pues yo tuve la suerte de llevar una parte de la preparación y había algo que no tenía que tocar mucho, que era la preparación psicológica. Es una mujer capaz de muchas cosas, ¿no? Aparte de madre, profesora actualmente, y luego está en la Comisión de Mujer y Deporte, también es la presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte de la Federación Española de Atletismo, ¿no? O sea que muy bien, ahí, haciendo fuerza, claro que sí. Entonces yo simplemente voy a empezar a pasar la palabra, ¿de acuerdo?, a cada uno de los que está aquí en el panel para que nos hagan una introducción, en algún caso se puede ver acompañada con alguna proyección y demás, y sobre todo una visión, ¿no? Una visión de lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Que la importancia que tiene la psicología del deporte y los aspectos motivacionales en lo que es la práctica del deporte, el bienestar, en la salud, en referencia a lo que estas jornadas empiezan. Va a empezar Belén cuando tú quieras. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Fernando y a la organización por contar conmigo. Es un honor estar aquí. Y bueno, mi historia con el deporte se remonta a la infancia, como imagino como cada uno de vosotros aquí. Empecé muy pequeñita con el mundo del piragüismo. Estuve 6 años en época, pues en los años en Murcia, años 89, 90, 91. En Murcia era muy raro hacer piragüismo, porque en Murcia el río no se daba en esa ocasión para que nos subiéramos a una piragua y volcar, etc. ¿no? No sé ni cómo nuestros padres nos dejaban. Pero bueno, estuve 6 años con el piragüismo y os podéis imaginar una niña de 10 años en un equipo de chicos, no había lugar para mí, pues viajando con ellos, entrenando con ellos, haciendo 2 entrenamientos diarios y todo lo que conlleva eso, ¿no? La disciplina, la frustración en otras veces, la competitividad y el dejar de hacer cosas típicas de mi edad, como eran pues ir con mis amigas, salir y todo eso. Esto marcó muchísimo mi carácter, mi personalidad. Por cosas de la vida, con 17, justo antes, nunca sabré a dónde podría haber llegado porque es la época en la que pasas de junior a senior y bueno, ahí paré el piragüismo y me convertí, yo ya tenía un plan en mi cabeza, ser jugadora de baloncesto. Pero tampoco pudo ser porque en aquella época el club femenino que entonces era Juber Murcia se disolvía. Yo tenía 2 amigas que eran jugadoras y me dicen, bueno, vamos a hacer árbitros de baloncesto. Y dije yo, ¡buah!, me fascinó. Pues allá que buena Belén de 16 años, 17, y se apunta al curso de árbitros de baloncesto de la región de Murcia. Y bueno, esa aventura me duró 9 años. Otra vez más, mucha gente me conoce por la piragüista, era raro ser piragüista, era mucho más raro ser árbitro de baloncesto, mi padre lo llevaba loco. Y finalmente, bueno, por cosas de la vida, otra vez me fui a vivir a Madrid 13 años, cambié de profesión total, me hice, bueno, tema de publicidad, marketing, viví ahí 13 años en Madrid, me convertí en psicóloga, me especialicé en psicología del deporte y bueno, y ahora en la actualidad también trabajo aquí en Cartagena como neuropsicóloga clínica y trabajo deporte con personas con Alzheimer, Parkinson, pues con ictus, todo, nos llega de todo, ¿no? Y bueno, al final todo esto que os estoy explicando es porque todo lo que se va haciendo a lo largo de la vida, toda la trayectoria que vamos recorriendo, es la que va forjando el carácter, es la que te da un aprendizaje y luego te das cuenta, encima ahora tengo la gran suerte de ser psicóloga y como has dicho, trabajo con algunos deportistas, piragüistas y sobre todo gente que se dedica a la musculación, que compiten y todo eso, sigo trabajando con ellos y intento transmitir el aprendizaje a través de ejercicios de relajación como es respiración, perseverar, ¿no? Al final es perseverar y que recojan todos esos valores que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Muy bien. Pues Juan, cuéntanos algo en referencia a todo esto. Decía ahí, cuenta, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido por formar parte de esta mesa y con muy buena gente y buenas amigas y amigos de hace muchos años que no nos veíamos, la verdad. Me ha gustado que me dijeras que soy un auténtico. No sé qué significaba ese auténtico, pero está bien, ¿no? Bueno, pues como profesional de la psicología del deporte,
Desde hace ya, Fernando, tú que yo también tenemos esto casi un camino paralelo, desde hace ya 17 años, pues la verdad es que escuchando tu presentación creo que es relevante la pregunta de qué puede hacer la psicología para el deporte. Aún así, es mucho más importante qué puede hacer el deporte para la persona, en ese sentido. Independientemente de que practique un deporte de iniciación, de rendimiento o de bueno, pues amateur, incluso de rehabilitación, como estaba señalando Belén. A lo largo de una trayectoria bastante larga, intensa, pues conectar con deportistas de alto rendimiento, con niños que están imaginándose un camino que creen que es muy fácil, pero que está lleno de muchísimo esfuerzo, trabajo, trabas y dificultades, y aún así son capaces de superarlo. O cualquier persona que quiere hacer deporte desde un punto de vista rehabilitador para recuperarse de un proceso bien de enfermedad o bien pues para adquirir una condición física, es extremadamente importante que entendamos que los procesos son muy similares desde el punto de vista psicológico. El proceso, ya no solo el proceso motivacional, sino el proceso de identificarse con el deporte y con la manera de estar haciendo deporte es extraordinariamente necesario para poder continuar con eso. Porque si no, todo lo que no seamos capaces de identificar a la persona con el deporte, probablemente lo que le está es más alejando que acercando. Curiosamente, los deportistas de alto rendimiento podríamos pensar, bueno, pero si se dedica tanto y dedica tanto esfuerzo y es tan sumamente reconocido en cuanto a este deporte, porque pues, ese proceso como que es mucho más fácil. Probablemente es la población más complicada y en la que más difícil se encuentran elementos para poder continuar haciendo deporte, salvo el hecho de saber que tienes que seguir. Y eso es un elemento motivador absolutamente extrínseco que aleja absolutamente de cualquier identificación con el deporte. Nos podríamos sorprender de la cantidad de deportistas de alto rendimiento que están ahí porque no han sabido hacer otra cosa en la vida, nada más que rendir a través de sus mejores condiciones deportivas. Cuando te encuentras a futbolistas profesionales que te dicen, es que a mí no me gusta el fútbol, dices, madre de Dios, ¿y cómo puede ser eso? Y es que en realidad es una manera de ganarse la vida, es una manera de rendir, es una manera de demostrar cualidades y es una manera de sentirse saludables. Pero probablemente fuera del fútbol tienen más vida y tienen otras facetas. A ese nivel creo que es extremadamente importante que entendamos y no idealicemos el deporte como un elemento, digamos, de búsqueda de, pues, no sé, pues, predominio social o de creer que también es algo tan extraordinario, sino que si no somos capaces de transmitirlo bien y ajustar la persona al deporte, probablemente ese deporte puede ser más un castigo que un reforzador. Creo que ese es un buen elemento para poder lanzar, porque desde el punto de vista psicológico, si no tenemos claro ese equilibrio, probablemente no vamos a ser capaces de conectar a esa persona con ese deporte que debe de ayudarle y debe de estar. Muy levemente, en muchas ocasiones, consideramos la idea de la bondad del deporte y la bondad de la práctica de actividad física como elemento de salud. Y nos podríamos preguntar hasta qué punto, si el deporte es tan bueno y además es tan barato y además es tan accesible, ¿por qué no hay más gente que practica deporte? ¿Por qué cada vez hay más obesidad? ¿O por qué cada vez hay más gente que prefiere otro tipo de actividades que son tan sedentarias? Ahí creo que necesitamos hacer una labor muy intensa de comprender hasta qué punto, si algo tan bueno lo tenemos en nuestra mano, ¿por qué realmente no lo utilizamos? Creo que desde el punto de vista psicológico hay mucha tarea por hacer y que, bueno, pues creo que desde la preparación física y los que enseñan deporte tienen una gran responsabilidad también para conectarlos con la mente del deportista. La verdad es que ya has puesto el debate por la mesa y aún quedan dos, ¿eh? Muy bien, muy interesante tu exposición, muchísimas gracias. Pruden, ¿has respirado ya? Sí. Pues entonces, venga, le dejamos que nos haga esa introducción porque
Tú lo has vivido de todos los roles, de deportista, que te estás jugando una beca, una medalla, de acuerdo, ahí como entrenadora, que sé que estás entrenando equipos de jóvenes y no tan jóvenes, que tienes que hay también alguna atleta de esos de que les decimos, oye, que te hace falta un martillazo en la cabeza, ¿verdad? Y luego lo que tú has visto, que tú estás viendo a los mejores atletas de España en la comisión y tú sabes lo que se está cociendo con gente que se está viniendo abajo cuando llega una gran prueba, ¿no? Exacto. Bueno, yo soy Pruden, soy la presidenta de la federación, no sé si imagino que lo habrás comentado, pero nada, agradecer estar aquí. Para mí ha sido un honor poder venir esta tarde y compartir vuestras ideas, vuestros conocimientos, vuestra sabiduría y vuestras experiencias. Siempre es muy reconfortante poder nutrirnos, ¿no?, entre todos. Bueno, yo soy, como dice Juan, una motivada de la vida. Empecé a hacer deporte en Jumilla, empecé con el atletismo en el escolar, que importante la captación en esa edad, en los escolares, y hacerle ver lo necesario que es el deporte, la actividad física, todos los beneficios que conlleva a nivel físico y a nivel psicológico, y cómo podemos ser capaces desde esas edades tan tempranas de despertar en ellos las ganas de hacer una actividad saludable, ya sea de rendimiento competitiva o no, por hacerlos competentes, ¿no? Qué importancia es trabajar desde esas categorías para que niños se sientan competentes realizando una actividad y eso les genere esa motivación intrínseca, ¿no?, que necesitamos para que en su edad adulta sigan teniendo esa motivación para practicar ejercicio y no sea todo por, pues eso, conseguir algo externo. Yo ahora como presidenta y valorando pues todo lo que está ocurriendo en el atletismo, veo cada vez más necesario, como bien habéis marcado, el índice de obesidad, de sobrepeso, de plantearnos qué es lo que está sucediendo, por qué estos niños, cuando llegan a cierta edad, a la edad de la adolescencia, hay un declive en la participación de ya no actividad competitiva, sino práctica deportiva en general. ¿Qué están ocurriendo, no? Llega la adolescencia, un periodo crítico para cualquier adolescente, bueno, no se aceptan tal y como se están construyendo. Pues sí que es necesario hacer una reflexión, ver qué está ocurriendo y tenemos que actuar, porque podemos tener muchos ideales, pero al final tenemos que ser entre todos, entre los colectivos, los que veamos cuál es la mejor opción. Yo tuve la suerte de encontrar en el deporte una motivación para toda la vida. Afortunadamente no empecé ganando. Me gustaba y quizá creo que ese ha sido el motivo por lo que yo nunca he dejado de luchar. Sabía lo que me reparaba a mí para mi organismo, para mi bienestar. Yo era una chica muy inquieta, en clase pues no era de las que resaltaban por mi nivel académico, por eso, porque era muy nerviosa, porque no atendía, y lo que necesitaba yo era hacer deporte, ¿no?, y canalizar esa energía a través del deporte. Y bueno, fue eso lo que al final me ha reconducido a que yo pues pudiera compaginar tanto mis estudios como la práctica deportiva. Y no fue hasta cuando llegué a la época universitaria, afortunadamente di con una universidad de referencia que apoya al deportista en todo momento, y fue la UCAM, y allí encontré lo que necesitaba. Estaba muy motivada en estudiar la carrera porque, bueno, pues me gustaba el deporte y yo tenía muy claro de pequeñita que quería ser profesora de educación física. No había duda, ¿no? Era donde me encontraba bien, donde en las clases resaltaba con respecto a mis compañeros, y eso es lo que a mí pues me llevó a estudiar la carrera que hice y, bueno, y continuar con la competición. Bueno, pues haciendo una reflexión así general, eso es lo que a cada uno nos tiene que mover, ¿no? Motivarnos por algo que nos dé algo a cambio, pero que sea algo interno, o sea, que no sea una recompensa externa.
Así que yo, afortunadamente, pues bueno, pues he podido compaginar los estudios, el entrenamiento. Ahora estoy súper orgullosa del lugar en el que me encuentro, porque puedo trabajar para todo esto que estamos aquí debatiendo, de qué podemos, dónde podemos implicar y enfocar nuestro foco de atención principal para que, bueno, pues cada vez tengamos una sociedad más sana, con niños que desemboquen sus gustos hacia el deporte, hacia una vida saludable. Y bueno, pues yo, desde mi experiencia, pues, intento siempre poner esa visión, ¿no? Como docente, como atleta, como entrenadora, de qué es lo que necesitamos y que es una manera de verlo desde diferentes puntos de vista, cómo podemos actuar, ¿no? en esas categorías tan importantes. Muchas gracias, Pruden. Ahora José Ramón nos va a poner sobre la temática del panel, nos va a orientar con una exposición. Cuando quieras. Bueno, muy buena. Me vaya a permitir que me levante un poquito. A mí me gusta estar de pie y moverme un poco. Sé que ahora con el tema del COVID es muy peligroso, no es muy bueno esto de estar de pie, pero me vaya a permitir, mantengo un poco la distancia y ya está. Bueno, esto va muy rápido. Ahora, un segundito. Bueno, yo os voy a hablar en concreto de la motivación al cambio, ¿vale? Trabajo para Fundación Diagrama y trabajo además con personas que tienen problemas de adicción, tanto fuera, o sea, que están con nosotros en un centro, como en instituciones penitenciarias, ¿vale? Con distintos programas que realizamos en los centros penitenciarios y en los CIS de 12 provincias de España. Muchas gracias. Bueno, el punto de partida ideal, ¿vale? Cuando nos llega a nosotros una persona que tiene problemas de adicción, puede ser deportista, no deportista, lo hay también que vienen a los centros o que están dentro de los centros penitenciarios también, una carrera importante deportiva. Y el punto de partida ideal, ¿no?, de un tratamiento sería partir de creer que se tiene un problema, ¿no? Creo que tengo un problema, con lo cual, claro, si creo que tengo un problema, voy a acudir, voy a querer cambiar. Además de querer cambiar, voy a considerar que no puedo hacerlo solo o sola y con esto valoraré el posible cambio y al final tendremos adherencia, ¿no? Adherencia al tratamiento, estará con nosotros, pero claro, esto no es lo que nosotros nos encontramos la mayoría de las ocasiones. Son personas que vienen y que no tienen o vienen bien por una medida judicial, ¿vale? Están cumpliendo una condena, o bien están en un centro, vienen al centro a trabajarse el problema de adicción, pero no porque estuvieran ellos convencidos, hablaba la compañera, de esa motivación externa, ¿vale? Mi madre, familiar, pareja, pierdo a mis hijos, ¿vale? Y esto es lo que hace que yo quiera entrar en un centro para trabajar ese problema de adicción, con lo cual no es una motivación interna, es algo externo que está haciendo que yo me plantee ese cambio. Claro, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Y ahí es donde entra la entrevista motivacional, ¿vale? Todos los profesionales tienen que estar formados en entrevista motivacional para poder trabajar. Ahora veremos a ver cómo la introducimos en el trabajo continuo. Si os dais cuenta, los principios, no sé si sabéis un poquito de la entrevista motivacional, se está utilizando ahora mismo para todo, no solo para el campo de adicciones, personas con problemas de adicción, personas con cualquier otro problema que están por cualquier delito dentro de los centros penitenciarios. ¿Vale? Están los principios de la entrevista motivacional, los tenéis ahí: la colaboración, la evocación, la aceptación y la compasión. Si os dais cuenta, todo ello aparece en la parte de abajo. Formar alianza con la persona usuaria o usuario, ¿vale? Es el plantear siempre el trabajo con la persona que tenemos delante. No son mis objetivos los que te voy a poner delante, sino voy a trabajar contigo para que tú me digas cuáles son los objetivos y lleguemos al final a un camino, ¿vale? Pero no voy a imponer yo mi objetivo. No, yo parto de que es buenísimo estar fuera de la adicción, ¿vale? Porque yo lo creo y estoy convencido y te voy a convencer a ti. Si trabajamos de esta forma va a haber mucha confrontación. La confrontación totalmente contraindicada en trabajo con mujeres y con menores. No sirve como estrategia.
con lo cual hay que buscar nuevas estrategias. Y una de ellas es la entrevista motivacional. Uno de los puntos es la ambivalencia. Eso se trabaja también con la entrevista motivacional. Si ahora mismo estamos pensando, cualquier persona ahora mismo pensamos en un cambio importante en nuestra vida, ¿vale? Cualquier cambio importante que queráis hacer en vuestra vida. Rápidamente nos vienen cosas a favor de ese cambio y cosas en contra. Pues si no, habríamos dado ya el paso, ¿verdad? Hay un momento ahí que estamos ambivalentes. Esa ambivalencia hay que normalizarla y hay que trabajar con esa ambivalencia para lograr que esa persona logre vencer esa ambivalencia y dé el paso. Ahí habla de evoquemos discursos del cambio. Frente al discurso de mantenimiento que nos traen, tendremos que evocar discursos de cambio. ¿Cómo conseguimos todo eso? Con las distintas fases que tiene la entrevista motivacional. Estableciendo el vínculo importantísimo de entrada, la empatía, la escucha activa. Sin eso no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿vale? Persona que se pone delante de mí y empiezo a plantearme ya, definir objetivos o es más, empiezo ya a planificar. Como tengo poco tiempo, tenemos que salir de esa sesión ya con una planificación completa de objetivos. No sirve, no va a ningún sitio, no vale. Dedica esa sesión primera a conseguir ese vínculo, a establecer un buen vínculo, porque todo lo demás, si has logrado el vínculo, va a venir solo. Con el trabajo, obviamente, pero va a venir y se van a cortar después esas sesiones que al principio hay personas que piensan que se están perdiendo. Estableceremos vínculos, definiremos determinados objetivos, evocamos ese discurso del cambio frente al discurso de mantenimiento con el que nos vienen las personas y por último estableceremos esa planificación. Si conocéis un poquito del tema del modelo transteórico del cambio, nos habla que hay diferentes etapas del cambio. Y claro, cualquier persona que nos viene, no solo tiene un problema con una adicción, ¿vale? Puede venir con bastantes adicciones. Y cada una de esas adicciones, además, si os dais cuenta, viene en un estadio diferente del cambio. Con lo cual tendremos que aplicar estrategias diferentes para cada una de ellas. ¿Sí? Todo esto, al final, trastoca toda esa idea que tenemos de rápidamente prevención de recaídas nada más iniciar. No sirve de nada. Esa persona no está preparada para hablar de una prevención de recaídas cuando ni siquiera está motivada para realizar una intervención, ¿vale? Todas las primeras estrategias que aparecen aquí al principio, la precontemplación, contemplación y preparación, todas esas habrá que trabajar de forma cognitiva a través de pensamiento, ¿vale? Y las últimas fases son en las que sí que podremos hablar y establecer unas estrategias que sean más conductuales. Nosotros empezamos siempre con la definición de motivación, no tenemos tiempo aquí, pero sería preguntar qué es motivación para cada uno. Con eso comenzamos una sesión, ¿vale? Y vemos qué nos dicen que es para cada uno y cada una de ellas la palabra esa de motivación. Y aquí han salido, los compañeros y compañeras han comentado palabras como la lucha, el placer, el ir hacia adelante, el conseguir metas, objetivos, ¿vale? Al final, lo que se trata es de dar una definición a esa palabra con lo que nos han traído en la sesión. Y además incorporarla, ¿vale? Llevármela aquí dentro, porque lo que nos llevamos dentro no se me olvida, ¿vale? Cuando tú me dices que estás motivado, ¿cómo te sientes? ¿Vale? Y intentamos meterlo aquí dentro. Y la persona te dice, joder, parece que, José, que voy para adelante. Hostia, me está haciendo subir, ¿vale? La fuerza interna que me hace impulsar para conseguir objetivos o metas en mi vida. ¿Cuáles son entonces esas metas y esos objetivos, no? ¿Qué es lo que me motiva? Y aquí es muy importante, trabajamos con perspectiva de género, ¿vale? Todo el trabajo que se hace en adicciones ahora, además de que el Plan Nacional te lo dice, hay que trabajar con perspectiva de género, porque se ha visto que el consumo es muy diferente en mujeres y hombres. El inicio, el tratamiento y, por supuesto, el estigma. No es lo mismo el estigma que tiene un hombre que consume que el que tiene una mujer. De hecho, incluso en los hombres de jovencitos que nos dicen cuando bebemos algo y llega a casa, que se le dice a una mujer cuando llega a casa en las mismas condiciones. ¿Cómo está visto ese consumo en él y en ella? Muy diferente, ¿verdad? Eso va marcando. Y en la intervención también se ve, y hay que trabajar eso. Bueno, ahí tenéis determinadas motivaciones diferentes para hombre y para mujer, y luego lo último, el tema de qué les motiva para salir. Lo último que tenéis, muy importante y en la base, es todas esas horas que dedicaba al consumo, todas esas horas que dedicaba, pienso cómo
¿de dónde voy a sacar el dinero para el consumo? Me voy a consumir, vuelvo, pelotazo, vuelvo otra vez a pensar cómo voy a conseguir, ¿vale?, la siguiente dosis. Estoy ahí con todo ese tiempo. Cuando eso se quita, es todo ese tiempo que has dedicado a eso, ¿en qué lo vas a invertir ahora? Porque si no, esta rápidamente vuelve al sitio que conoce, que le da placer. ¿Vale? Con lo cual ahí es muy importante y nos hablan muchísimo del tema del deporte, el tema del tiempo libre y qué hago con todo ese tiempo que tengo ahora y que antes dedicaba, y eran muchas horas, lo puedo asegurar, a ese consumo o a esa conducta delictiva, que luego me llevó a estar dentro. En todos los centros de diagrama de menores, en todos hay instalaciones deportivas y hay muchísimas horas en las que se trabaja con el tema del deporte con valores, claro. Y dentro, en el centro que tenemos aquí en Murcia, también en Heliotropo, también tenemos instalaciones deportivas y el deporte forma parte, es una parte muy importante, porque ni siquiera algunos y algunas de ellas no saben tampoco si les gusta o no, porque han estado durante muchísimo tiempo metidos ahí. Y además era el único sitio al que iban. Y las únicas personas con las que se relacionaban eran todas personas del mismo círculo. ¿Vale? El salir de ahí y plantearte nuevos objetivos, cuando la cabeza tú la tienes totalmente en un sitio, es muy difícil en la entrada, ¿vale? De entrada. Con lo cual tenemos que dar también esas opciones y que vean diferentes cosas. Tiempo libre, salir con ellos, salir con ellas y ver diferentes actividades para que al final yo vea que efectivamente me gusta algo. Y ahí os quería hacer otro inciso, y voy terminando, simplemente con el tema de la mujer y su deseo. Claro, no es lo mismo un hombre que una mujer también cuando te plantea esos objetivos. Una mujer te dice que siempre he vivido para los demás. Con lo cual ni siquiera estoy planteándome ahora cuáles son mis deseos. ¿Qué me estás diciendo? Si ni siquiera sé un objetivo. Si estar bien con mi hijo, recuperar a mi hijo. Fuera de eso, ¿qué más tengo? Porque siempre he estado para los demás. ¿Vale? El tema del género y cómo nos educan en la sociedad. ¿Vale? Todo eso hay que incorporarlo en los tratamientos, porque si no, no estamos trabajando bien en esos tratamientos. Bueno, hacemos esa incorporación. Si os dais cuenta, siempre aparece el tema de la motivación dentro, como bloques tanto de prevención como de intervención. Incluso el programa lo quería traer simplemente, y voy terminando ya con esto, el programa PRIAMA es un programa de instituciones penitenciarias que trabaja con agresores de violencia de género. ¿Vale? El primero, 2010-2015, se llamaba PRIA solo y no había una fase motivacional. Aún no habiendo esa fase motivacional, es el mejor programa que hay. Se ha hecho un estudio a nivel europeo. En cuanto a la reincidencia, a los 5 años, un 6,4, frente a un 9,4, un 8,4, que es el mejor programa europeo. ¿Vale? A pesar de eso, se tiene en cuenta todos los que estamos haciendo intervención, porque decimos que una cosa importantísima era meter esa primera fase motivacional ahí en el inicio, ¿vale? Para conseguir desde ese inicio eso que estábamos hablando, esa motivación interna y externa. Que esa motivación externa, estoy aquí porque un juez ha dicho que tengo que venir aquí, pero yo no le hice nada, ¿vale? No tengo esa conciencia que hice algo, para trabajar con ellos desde ese inicio y conseguir que esa motivación interna desde el mismo inicio sea externa. Esa motivación externa sea interna, ¿vale? Conseguir esa modificación o ese cambio desde el inicio y empezar a plantear ya los objetivos desde el inicio. Se está viendo que el final está siendo mucho mejor, incluso con ese primer programa que decíamos que ya el último estudio que se le ha hecho refleja que es el mejor programa ahora mismo que hay en toda Europa. Con lo cual, a pesar de eso, creemos que con esta mejora de introducir esas técnicas motivacionales va a funcionar. Aquí tenéis lo que sería el plan motivacional al final de esa persona y bueno, simplemente si caemos en el horror de hacer creer al paciente que nosotros o nosotras somos capaces de curarle, ¿vale? Soy yo el que te está haciendo a ti curarte, cuidado porque entonces no podremos recurrir a su baja motivación al final para justificar nuestro fracaso. No, es que no estaba motivado y por eso se fue. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias, termino y empezamos. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Muy ilustrado de ese trabajo intenso que estáis ahí haciendo en la Fundación Diagrama, la verdad. Y es muy, muy interesante. Y que abre puertas a la necesidad de, vamos a ponerlo así, deporte terapéutico. Vale, vamos a poner así. De hecho, yo saco una pregunta, luego lanzo al resto, porque tengo un montón de cosas, de acuerdo ahí, pero sentiros libres de contestar, cada uno si queréis. Pero hay una cosa que yo creo que hay que poner un poquito encima de la mesa. Voy a hablar de deporte
popular. ¿De acuerdo? Voy a hablar de deporte popular. De pronto termina una fase de estado de alarma y nos dejan salir a la calle. ¿De acuerdo? Y entonces todo el mundo se echa a la calle. Y de aquello han nacido muchas cosas. ¿De acuerdo? Han nacido muchas cosas. Ha nacido pues gente que le ha dado una adicción al deporte, otros que lo han practicado, otros que sienten unas cuestiones, otros que sienten otras. ¿De acuerdo? Y yo, por ejemplo, lo que he visto con eso es que nos ha llegado una parte que es la necesidad de un asesoramiento profesional en un momento determinado, para una buena práctica, para evitar lesiones, para evitar pues eso, situaciones negativas, vamos a dejarlo así. Y además, cuando te pones a hacer deporte un poquito de esa manera más seriamente. Entonces, me gustaría que me dijerais qué es lo que más ha sorprendido en estos últimos 2 años, desde vuestra visión, en esta práctica del deporte, ¿no? Porque yo sé que cada uno tendréis un punto de vista y simplemente algo que os haya llamado la atención que pueda ser interesante exponer aquí. Empiezo contigo. Pues muchas gracias. ¿Qué nos ha sorprendido en positivo o en negativo? Porque ambas cosas pueden ser sorpresas. Estamos en familia. Vale. Bueno, pues en realidad a mí no me ha sorprendido nada. Sobre todo porque han aparecido fenómenos que probablemente como seres humanos habíamos perdido desde hace mucho tiempo. Sobre todo la tendencia a movernos y la necesidad de sentir la utilidad del moverse, de estar activos. Tenemos unas tendencias por nuestros estilos de vida donde no nos movemos en absoluto y donde, además de no nos movemos, comemos fatal y al mismo tiempo lo acompañamos por muchos hábitos que nos llevan a elementos adictivos. Desde adictos a usar plataformas de vídeos, etcétera, etcétera, hasta adictos a nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, cada vez más. Y la tendencia que cuando una persona ha estado confinada sin poder moverse durante tanto tiempo, natural, biológica, antropológica del ser humano, de que nos movíamos hace muchos años ya por la selva, a mí no me ha sorprendido en absoluto. Es más, es que necesitamos contemplar que eso es una necesidad humana. Casi al mismo tiempo que respirar. Pero se nos ha olvidado por lo que fuera. Me da igual, no lo sé, pero a mí no me ha sorprendido en ese sentido. Que a la persona le sorprenda y que se atreva a mover cosas, extraordinario. Que hayan profesionales que asesoren a esas personas, extraordinario. Pero nadie va al psicólogo por eso. Nadie va al psicólogo para empezar a hacer deporte. Va a un profesional de la actividad física que le educa bien. Y ese profesional, o una de dos, o tiene buenas herramientas para conectar motivacionalmente con esa persona, o si ve que la persona no es capaz de conectar en positivo, porque a veces queremos de nada a todo, probablemente estaría bien recomendar a personas que le enseñen a regular ese gradiente para que lo haga bien, evitando lesiones, pero sobre todo ganando salud, porque es lo que va buscando. Sin embargo, y bueno, pues ahí probablemente muchos de esos profesionales que educan en deporte no están lo suficientemente capacitados como para hacer esa labor, que para mí es mucho más importante que enseñarle a estirar o enseñarle a hacer sentadillas o recomendarle según qué tipo de gimnasio. Y esto es una, de alguna manera, labor también necesaria, interdisciplinar, que tanto los profesionales del deporte como los profesionales de la psicología deberían de combinar, porque enriquece mucho más y se gana mucho más en salud, sobre todo para la promoción de hábitos saludables y, por supuesto, para la evitación de la enfermedad. Gracias. Bueno, mi experiencia con por ejemplo, en el confinamiento, ¿no? Que no podíamos asistir a nuestro puesto de trabajo, yo retomé la actividad física dando clases como entrenadora online, que lo odiaba. Alguna vez grabé vídeos y tal, pero era una cosa que yo la tenía bastante aparcada. Me llegaron exalumnas, expacientes, pacientes, bueno, un aluvión de gente, ¿no? Que me decían, Belén, por favor, ¿cómo puedo hacer para levantarme por la mañana a una hora prudente? Que llevo toda la semana acostándome a las 6 de la mañana, veo cómo se hace de día, viendo todos los programas estos de vídeos y tal, películas, series. ¿Cómo puedo volver a la rutina? ¿Cómo me puedo levantar? ¿Cómo gano fuerza? ¿Cómo empiezo otra vez a volver al deporte?
Entonces, al final, gracias a Dios, yo utilizo mucho mi trabajo con mi pasión en el deporte. Hay una fluidez ahí. Yo a mis pacientes los he metido al deporte y a mis deportistas, alumnos, los he metido, o sea, los ayudo a nivel psicológico. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena, porque yo trabajé muchísimo. Había gente que nunca había hecho deporte, gente de todas las edades, familias enteras. Claro, estaban en casa. Yo me conectaba y entrenaba toda la familia conmigo. Pilates, GAP, cualquier actividad, ¿no?, deportiva que yo conocía que podían seguir. Y mi experiencia ha sido buena porque la gente que empezó de cero conmigo se han mantenido. La gente que nunca había visitado un psicólogo se me han mantenido también ahora como pacientes, no ya porque tengan una patología, sino porque han visto que es muy importante mantener un nivel de motivación, no solamente ya para hacer deporte, sino para salir con una idea, con un propósito de vida, ¿no?, con una ilusión por la mañana, levantarte por la mañana, asistir a tu puesto de trabajo, organizarte para luego poder hacer deporte, encontrar tiempo para ver a la familia. Entonces, en mi experiencia personal ha sido muy bueno descubrir cómo la gente ha querido mejorar, cómo han aparecido autodidactas de repente queriendo aprender o se han apuntado a cursos. Entonces, bueno, aun viendo lo que sucedía alrededor, que fue una locura, y está siendo una locura, ver a la gente cómo intenta mejorar ha sido una experiencia muy bonita y ahí seguimos. Bueno, negativo, clarísimo el tema del sedentarismo. El negativo, pues todos los malos hábitos que ha traído. El número de adicciones ha subido. No sé si sabéis o conocéis estadísticas, pero vamos, los centros ahora mismo estamos con bastante trabajo. Alcohol, juego, son sustancias y adicciones comportamentales que han subido ahora mismo. Con lo cual, lo negativo, todo esto, depresiones, ansiedades que vienen asociadas además a un problema de adicción. Y lo positivo es que a su vez también ha hecho que la gente se dé cuenta, como estaba muy bien comentando ahora mismo la compañera, es de la importancia de algo que a lo mejor estaba haciendo antes, pero claro, como lo hacía y no lo vivía como algo novedoso porque lo tenía incorporado, a mi día a día no lo valoraba. Al habérmelo quitado, ahora se ha valorado muchísimo el tema de los deportes, el estar en movimiento, y fue una de las primeras cosas que nos pedían a nosotros en los centros, que por favor, sí, muy bien la terapia, pero necesito actividades fuera de instalaciones deportivas y necesitamos movernos. De hecho, muchas terapias las hemos hecho, como estaba yo ahora mismo aquí, andando, ¿no?, porque la gente necesitaba moverse también, no estar otra vez encerrado aquí en 4 paredes y hacer una terapia aquí, no, es que necesito moverme, me lo pide el cuerpo, ¿no? Entonces, lo negativo y lo positivo de este tiempo, por lo menos que hemos visto nosotros. Bueno, pues como todas las pandemias siempre traen cosas buenas y cosas malas. Es cierto que bueno, han habido pues eso, un incremento de enfermedades a nivel psicológico, pues por ese encerramiento, personas que vivían solas, que no tenían la suerte de compartir esos momentos tan duros en familia y poder hacer actividades, pero sí que es verdad que se ha producido el deseo, ¿no?, de ocupar ese tiempo que teníamos libre, porque vivimos en este mundo de estrés en el que la prioridad está toda la responsabilidad del trabajo y a veces nos olvidamos de lo importante que tiene quererse a uno mismo y hacer cosas para uno mismo. Y eso creo que hay mucha gente que durante este tiempo se han dado cuenta de eso, se han dado cuenta que no estaban haciendo nada para ellos. O sea, estaban haciendo mucho tiempo dedicado al trabajo, a las obligaciones, no tenían tiempo para dedicarlo a los hijos, a la familia, hacer manualidades, compartir ese tiempo de actividad física. Luego también se han dado cuenta de la importancia que tiene el ejercicio físico, que cómo nos atrofia estar en casa, pues no sé, a mí se me hizo eterno. Yo creía que había perdido ya no volvería a correr. Pensaba que no sería capaz de hacer series de 200. Es una sensación y bueno, todas estas personas que al final, a través de, bueno, pues gente que voluntariamente se curraba los vídeos de acondicionamiento. Entre ellas, yo fui una de las que a mis atletas les proponía secuencias de ejercicios, porque claro, tienen que estar bien orientados.
tiene que estar siempre todo orientado desde el punto de vista de la salud. Estamos tiempo parados, tenemos medios limitados en casa, no podemos ponernos a hacer cualquier cosa. Y bueno, a mí me sorprendió que mucha gente me escribiera, me diera las gracias y una vez que ya salimos a la calle, contactara conmigo y me dije, muchas gracias porque te he seguido, ahora ya tengo en mi rutina diaria un tiempo para hacer actividad física y la verdad que eso es algo muy, muy bueno. Algo muy, muy bueno que bueno, también ahora es cierto que la sociedad ha cambiado. Yo hace unos años, cuando entrenaba en Jumilla, era muy raro ver a grupos de mujeres correr o entrenar. O sea, es que ni siquiera mujeres de una avanzada edad, sino chicas de mi edad que practicaran deporte. Ahora es una maravilla. Yo estoy encantada. Cuando yo veo una instalación y veo que hay una gran cantidad de masa de gente haciendo actividad física, pues la verdad que ha habido un cambio. Yo creo que somos más conscientes de lo necesario que es movernos, que somos un ser que por naturaleza necesitamos movernos. Y la verdad que ahora pues estamos en auge y eso tenemos que aprovecharnos de eso para seguir apoyando a que la sociedad sea una sociedad activa y que no entren pues en todos esos hábitos nocivos para la salud. Yo creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo y nada, que todo trae sus cosas buenas, hay que quedarse siempre con lo bueno. Muy bien, muchas gracias, Pruden. Bueno, yo voy a lanzar, aprovechando que hay 4 auténticos especialistas al lado mío, que ya veis que he intentado ahí moderar algo bastante complejo, porque aparte veo un alto grado de especialización en muchos casos. Y yo creo que hay muchas cosas en el tintero, pero bueno, quiero sacar por lo menos, yo tengo unas par de cosillas en la cabeza, que no sé si me da tiempo, pero quiero abrirlo por si queréis alguno preguntar y demás, pues levantáis la mano. Sí, bueno, ya tenemos 2. Hola, buenas. Yo se quería preguntar a José Ramón. Si he entendido bien tu programa en el que trabajáis vosotros, trabajáis en centros penitenciarios, ¿no? Para ayudar a... ¿Trabajáis en distintos centros penitenciarios a nivel nacional o...? Sí, trabajamos mucho con los CIS, que es el tercer grado, medio abierto y servicios de gestión de pena y medidas alternativas. Estamos en 14 provincias y en centros penitenciarios estamos aquí en la región en los 2, en Murcia 1, Murcia 2, en Valencia, Alicante, Castellón y ya está, de centros penitenciarios, sí, de centros penitenciarios esos 5, pero de CIS estamos en 14. Y el tema de adicciones también tenemos un centro de día que está en Murcia, programa nocturno, que es fuera de lo que... Y luego centros de menores que están en casi toda España. Hay un centro de menores. Buenas. A mí me gustaría saber, porque al final si eres entrenador de un grupo de gente, siempre estás haciendo como función de psicólogo, que si uno viene con un problema, otro con otro, saber dónde está la línea donde puedes coger y decirle a tu entrenado que necesita ayuda de un especialista, de un psicólogo. Bueno, probablemente, aunque tengas la sensación de hacer de psicólogo, no estés haciendo de psicólogo. Sobre todo porque un aconsejamiento no es ser psicólogo. Eso se lo puedes hacer a amigos, se lo puedes hacer a familiares, a cualquier persona, y eso no es hacer de psicólogo. Lo digo porque es una coletilla que es falsa, absolutamente falsa. De hecho, en el alto rendimiento probablemente no se identifica tanto el problema de salud mental porque los propios deportistas no son capaces de identificar dónde está el problema de salud mental. Y muchos de ellos conviven con muchos problemas de salud mental. Problemas de sueño, problemas del control del comportamiento, como está señalando compañero, problemas con la alimentación, muchísimos. Problemas con las relaciones sociales, infinidad, no te puedes imaginar, y cada vez más, con las redes sociales más. Y problemas consigo mismos. Problemas consigo mismos en cuanto a identificarse con el deporte y en cuanto a autovalerse y al mismo tiempo desarrollar habilidades para mejorarse a través del deporte.
Probablemente el punto de corte estará cuando empieces a darte cuenta de que su control del comportamiento está descontrolado, es decir, que no es capaz de, digamos, conseguir una mejora o conseguir un acorde en cuanto a su vida deportiva y otros aspectos de su propia vida. Ahí, y desde mi punto de vista, yo aconsejaría a toda persona, todo club, toda federación, que tuvieran profesionales de la psicología adaptada al deporte, pero no como psicólogos que atienden problemas mentales en el deporte, porque entonces no va a ir nadie, sino como una parte más del diseño del entrenamiento deportivo. Por eso tú no necesitarías hacerte psicólogo. Y esto creo que es una mejora que podría ayudar mucho a poder comprender esa faceta y al propio deportista a crecer mucho más. Cuanto antes se empiece un entrenamiento psicológico por profesionales que entienden el comportamiento humano, mucho más fuerte se estará en el alto rendimiento para rendir a miles de niveles de exigencia más altos. Esto es algo que creo que es un déficit y al mismo tiempo es una necesidad de incorporar ya en las bases de la iniciación deportiva. No, yo estoy de acuerdo. Los entrenadores ni los psicólogos nos podemos meter en la parte de los entrenadores, ni los entrenadores se pueden meter en la parte psicológica. Y esto todavía hay mucha confusión por lo que acaba de decir, porque todavía no hay una figura del psicólogo en los equipos deportivos o de deportes individual. Un entrenador al final es un líder, ¿no? Un buen entrenador puede ser un gran líder, puede ser un gran motivador, pero al final la motivación es una parte muy pequeña de la psicología. Entonces, no hay que atravesar esa línea y hay que tirar de profesionales porque los deportistas al final necesitan cuidados de todo tipo, porque adicciones, lo que acaba de decir, falta de sueño, todas esas cosas las trabaja un psicólogo haciendo sus terapias individuales o grupales o como toque. Integradas, claro. No es necesario plantearlo desde el punto de vista terapéutico. Perdón. No es necesario plantearlo desde un punto de vista terapéutico o incluso anticipando que eso va a pasar. Sin lugar a dudas, no. Es un bagaje de entrenamiento, de recursos que me van a generar una capacidad de estar más fuerte para que cuando me suban la presión como entrenador, yo no tenga que desajustarme, si me permiten el término, y entonces empezar a tener otros problemas de comportamiento en muchas áreas de mi vida diaria que son absolutamente necesarias. Comer, dormir, relacionarme con los demás, imagínate. Y una cosita en ese sentido. Curiosamente sí están los profesionales en muchos entornos de la iniciación deportiva, sin embargo, ahora hace falta otra cosa, y es que no solamente recurran a ellos cuando existe un problema, sino que formen parte del propio diseño de actividades. Todos tienen la formación, una asignatura de psicología del deporte en sus titulaciones. Sin embargo, a mí me gustaría saber con qué conocimientos salen para poder aplicar eso en su día a día. Probablemente con muy pocos. Por eso es importante conectar con otros profesionales que no hagan vuestro trabajo, sino que conecten y mejoren tu trabajo y tanto el suyo. Eso es simplemente quería decir. Y más una tarea como asesora al entrenador, ¿no? Asesorar al entrenador. Sí, un aporte también con el tema que estabas comentando. En Estados Unidos ahora se ha visto en chavales muy jóvenes que están con allí el tema del béisbol, rugby, que están cometiendo violaciones, ¿vale? La agresividad muy disparada termina en una violación. Eso hace poco aquí en España se ha empezado a ver ya también a jugadores de fútbol jóvenes también que han estado están acusados por temas de violación. Pero yo creo que es muy importante la educación en valores. Si ahí hay un campo muy grande que creo que deberíamos de entrar y deberíamos de trabajar, porque claro, son personas en formación, el tema de la sexualidad, el tema de la agresividad. Claro, está muy bien ser el más fuerte, ser el mejor, pero claro, ¿cómo encauzo yo todo eso con 12, 13, 14 años? Y todo eso tiene que ver también con nuestra construcción de la masculinidad
En fin, una serie de cosas que es muy importante, que si todo eso está claro y se puede trabajar, y cuanto antes se trabaje, mejor, para encauzar muy bien todo eso que te está diciendo ese entrenador, pero claro, que no te lleve luego a desadaptarte y a tener luego problemas muy importantes que ya estamos viendo, y por desgracia lo que viene de Estados Unidos al final lo vemos aquí, el tema del fentanilo, etcétera, con lo cual yo creo que es muy importante que ya en la base se esté trabajando con todos esos valores. Muy bien, yo siento, pero como moderador tengo que cumplir mi función y tengo que cortar ya, porque es que Marte tiene una mesa a continuación de resiliencia muy importante y luego vienen también otras 2 mesas muy potentes. Yo, como a modo de conclusión, lo primero es que sin quererlo ni beberlo, estamos hablando el mismo idioma a la mañana que a la tarde. Ese asesoramiento multidisciplinar necesario a la hora de desarrollar un deporte saludable. Punto 1, ¿no? Ha quedado claro. Y lo segundo, que creo que ha quedado también, es intentar, ¿no?, aprovechar esas oportunidades que están diciendo eso, de esa ayuda de esos profesionales que están ahí, ¿de acuerdo? A la hora de ponernos a funcionar, ¿no?, en la sociedad actual, que está cambiante, efectivamente, y que hace falta, lo que me ha dicho, esos asesoramientos, esos problemas que están viniendo, nos están viniendo ahora y demás, que vienen de etapas anteriores y de incluso una pandemia, que puedan intentar solucionarse entre varios profesionales, de acuerdo, sobre todo a la hora de plantear un entrenamiento dirigido y demás, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a los 4. O sea, ha sido muy enriquecedor. La verdad es que, visto desde dentro, se me hace cortísimo. Hay cantidad de cosas ahí en el aire. Solamente comentados, en el año 2013, la Facultad de Deporte organizó un congreso de psicología del deporte. Siendo una facultad de deporte, lo organizó. Y la verdad es que tuvimos más comunicaciones que nunca. Incluso tuvimos una colaboración de la Fundación Sénica, porque es un tema interesante y demás. Y claro, en poco más de 50 minutos, 1 hora, pues es difícil, ¿no?, de tratar de poner, pero bueno, ha sido apasionante y os doy muchísimas las gracias. Un aplauso para ellos.